El ejército romano es considerado, en general, uno de los más poderosos y exitosos de la historia, gracias a su capacidad para conquistar vastos territorios y mantener el imperio durante siglos. Pero, a pesar de su grandeza, ocurrió algo sorprendente: ningún otro ejército se atrevió a copiar completamente su modelo. ¿Por qué, con tanto poder, otros imperios y ejércitos no lograron replicar el sistema militar romano? En este texto, exploraremos 10 razones que hicieron al ejército romano incomparable. 1. Entrenamiento intensivo y profesionalización. Desde los primeros días de la República Romana, el ejército romano no era solo un grupo de soldados armados, sino una fuerza cuidadosamente entrenada que operaba con una precisión impresionante. Algo que otros ejércitos simplemente no podían igualar. Al principio, los romanos eran soldados reclutados solo en tiempos de necesidad, sin un entrenamiento especializado. Pero a medida que Roma crecía, también lo hacía la necesidad de soldados mejor preparados y disciplinados. Fue entonces cuando transformaron su ejército en una fuerza profesional, con soldados que servían durante unos 25 años. El entrenamiento era intenso, no solo enfocado en la resistencia física, sino también en habilidades específicas de combate, como tácticas militares, maniobras de unidad e incluso ingeniería de asedio. Era una preparación larga y exigente que convertía a cada soldado en una pieza clave del engranaje romano. Los soldados aprendían a manejar máquinas de asedio complejas, como catapultas y arietes, y dominaban la construcción de fortificaciones y caminos, lo que permitía al ejército operar en cualquier terreno o clima. Esto no era algo que otros ejércitos pudieran imitar fácilmente, ya que requería tiempo y recursos que muchos no podían sostener. 2. Disciplina rigurosa. La disciplina era uno de los pilares fundamentales del ejército romano. Se mantenía mediante un sistema de recompensas y castigos que mantenía a todos los soldados bajo control, al mismo tiempo que los motivaba a superarse. Un soldado que destacara en combate o en sus responsabilidades podía recibir premios, honores o incluso ascensos. Pero un pequeño error, como no seguir órdenes, podía resultar en castigos severos, desde la pérdida de privilegios hasta sanciones físicas. Esta disciplina estricta no solo garantizaba que el ejército funcionara como una máquina bien aceitada, sino que también forjaba un sentido de unidad y carácter entre los soldados. Sabían que el éxito en la batalla dependía de cada uno de ellos y que sus vidas, y las de sus compañeros, dependían de la precisión de sus acciones. 3. Estructura y organización flexible. La verdadera fuerza del ejército romano radicaba en su estructura única, que permitía acciones coordinadas incluso cuando diferentes unidades operaban de forma independiente. Roma adaptaba sus fuerzas según las circunstancias. La legión romana, compuesta por unos 5,000 hombres, era la columna vertebral del ejército. Pero dentro de cada legión había distintos tipos de unidades, cada una con un rol específico, desde la infantería pesada, experta en combates cuerpo a cuerpo, hasta la caballería, clave para flanquear al enemigo o realizar ataques rápidos. Esto permitía al ejército adaptarse rápidamente al terreno o al tipo de batalla. Además, cada legión contaba con tropas auxiliares, reclutadas entre aliados o pueblos conquistados, que aportaban habilidades específicas. Los romanos entendían que la diversidad de capacidades podía ser la clave para vencer en terrenos y condiciones difíciles. Esta flexibilidad les permitía enfrentar tácticas inusuales o terrenos complicados con eficacia. Era como un gran reloj, donde cada pieza, aunque funcionaba por separado, contribuía a un mecanismo perfecto. 4. Logística superior. Para sostener campañas prolongadas, Roma construyó una red de caminos que permitía el rápido movimiento de tropas y suministros por todo el imperio. Esto aseguraba que, incluso en largas marchas, los soldados estuvieran bien alimentados y equipados. A diferencia de otros ejércitos de la época, que enfrentaban grandes dificultades lejos de casa, Roma tenía un sistema de abastecimiento robusto que incluía depósitos y la construcción de campamentos en el camino. Además, los romanos eran expertos en aprovechar los recursos de las tierras conquistadas de manera eficiente, sin desperdiciar nada. Incluso tras derrotas temporales, el ejército romano se recuperaba rápidamente porque siempre había recursos suficientes para mantener sus campañas. Esta capacidad de gestionar recursos y logística permitía a los romanos mantenerse fuertes y adaptables, sin importar las condiciones adversas. Era una ventaja que otros ejércitos no podían igualar. 5. Capacidad para reunir recursos. Roma tenía una habilidad única para movilizar recursos.
Mientras otros ejércitos luchaban por financiar sus campañas o mantener a sus soldados alimentados durante largos periodos, Roma lograba reunir grandes cantidades de dinero, mano de obra y suministros de todas las partes de su imperio. La riqueza de Roma, proveniente de sus conquistas y el control de rutas comerciales, le daba al ejército un poder de combate que iba más allá del número de soldados. Esta capacidad para gestionar recursos fue clave para sostener campañas interminables. Incluso en tiempos difíciles, Roma mantenía su maquinaria militar bien abastecida y lista. La combinación de riqueza, infraestructura y un sistema de suministro eficiente permitió a Roma seguir expandiéndose y luchando, incluso cuando las adversidades parecían insuperables. 6. Sistema de reclutamiento y carrera militar. El ejército romano estaba compuesto por soldados profesionales, y esto marcaba una gran diferencia en sus campañas. En lugar de depender de reclutas temporales, Roma mantenía una fuerza permanente y altamente entrenada, lo que hacía que el ejército fuera más efectivo y adaptable. Este profesionalismo aseguraba que los romanos fueran expertos en varios aspectos de la guerra, no solo en el combate físico, sino también en tácticas complejas y en ingeniería militar. Un ejemplo claro de esto fue el asedio de Alesia en el 52 a.C., en la Galia, cuando Julio César enfrentó a Vercingetorix. El ejército romano, con sus legiones bien entrenadas, no solo rodeó la ciudad con una impresionante muralla, sino que también construyó una serie de fortificaciones alrededor para evitar cualquier intento de fuga o refuerzo. La habilidad romana en ingeniería de asedio, resultado del entrenamiento continuo de los soldados, fue clave para el éxito de esa batalla. La dedicación y experiencia de los soldados romanos también destacaban en otros aspectos, como las largas marchas o la organización de suministros. Sabían moverse rápido y de manera efectiva, sin importar las dificultades. Todo esto fue posible porque Roma creó una carrera militar sólida, donde los soldados estaban constantemente preparados para enfrentar cualquier desafío, tanto en el campo de batalla como en la logística. 7. Capacidad de innovación y adaptación. Los romanos no se conformaban con seguir tácticas o armamentos antiguos. Siempre estaban dispuestos a aprender e incorporar lo necesario para asegurar la victoria. Esta capacidad de adaptación se vio en muchas batallas, pero quizás ninguna muestra mejor el espíritu innovador romano que la batalla de Cannas en el 216 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. En esa batalla, el comandante cartaginés Aníbal derrotó al ejército romano de manera devastadora. Sin embargo, en lugar de rendirse o aferrarse a tácticas obsoletas, los romanos aprendieron de su error y se adaptaron. Reorganizaron sus legiones, desarrollaron nuevas estrategias de combate y buscaron refuerzos para enfrentar a Aníbal en mejores condiciones. Esta capacidad de aprender de las derrotas y ajustar tácticas fue clave para las victorias romanas posteriores. Además, los romanos estaban dispuestos a adoptar nuevas armas y tecnologías, como los famosos pilum, y a manejar formaciones militares complejas. Esta flexibilidad en el campo de batalla, combinada con un deseo constante de mejora, les dio una ventaja crucial que otros ejércitos no podían replicar. 8. Ingeniería y tácticas de asedio. La ingeniería militar romana fue una de las más avanzadas de su tiempo, lo que permitió al ejército romano destacarse en asedios y en la construcción de fortificaciones. Roma sabía que no bastaba con ser fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, también necesitaba dominar el arte de tomar y mantener ciudades. Un ejemplo claro fue el asedio de Cartago durante la Tercera Guerra Púnica, donde los romanos usaron sus habilidades de ingeniería para aislar la ciudad y aplastar cualquier resistencia. Construyeron enormes murallas alrededor de Cartago y emplearon máquinas de asedio, como catapultas y arietes, para derribar las defensas enemigas. Para controlar el abastecimiento, también crearon un sistema complejo de fortificaciones y fosos que impedían cualquier fuga o llegada de refuerzos. Este nivel de planificación y organización logística no solo garantizó la victoria, sino que hizo que las fuerzas romanas fueran imbatibles en situaciones de asedio. Además, los romanos entendían que construir caminos y puentes era esencial para mantener al ejército en movimiento, y su extensa red de caminos facilitaba la rápida respuesta a cualquier amenaza. 9. Capacidad para gobernar territorios conquistados. La habilidad de Roma para gobernar los vastos territorios conquistados fue uno de sus mayores diferenciadores. No solo eran maestros en conquistar, sino también en administrar. Mientras otros ejércitos avanzaban y tomaban nuevas tierras, Roma entendía que la verdadera clave del poder estaba en mantener el control sobre esos territorios y sus recursos. Un ejemplo notable fue la conquista de la Galia por Julio César.
Tras la victoria en Alesia, Roma no solo derrotó a los galos, sino que trabajó para integrar esas regiones a la República y, más tarde, al Imperio. César estableció colonias romanas, construyó infraestructuras como caminos y ciudades, y permitió que las poblaciones locales se beneficiaran de la paz y el orden romano. Sabía que sin una administración efectiva, las victorias militares serían en vano. Esta capacidad para gobernar con eficiencia permitió a Roma expandir su república y su imperio durante siglos, mientras que otros ejércitos, que conquistaban pero no sabían administrar, fracasaban en mantener el control. La habilidad de Roma para gestionar territorios y culturas diversas fue esencial para su longevidad. 10. Moral e identidad colectiva. Por último, pero no menos importante, la moral y la identidad colectiva. El ejército romano no era solo una máquina de guerra, sino una fuerza unida por un fuerte sentido de identidad colectiva. Durante la batalla de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, donde 3 legiones romanas fueron destruidas por los germanos, el espíritu romano fue puesto a prueba. A pesar de esa derrota devastadora, los romanos no se rindieron. En lugar de desmoronarse, el imperio se reestructuró, aprendió de la derrota y, más tarde, envió expediciones punitivas para asegurar que el legado romano permaneciera intacto. Este sentido de unidad y lealtad a los ideales romanos permitió a los romanos recuperarse, aprender y avanzar con aún más determinación. Esa moral incansable fue lo que mantuvo al ejército romano motivado, incluso en las batallas más difíciles. Estos son algunos de los motivos por los que ningún ejército o imperio logró replicar el modelo militar romano. Si te gustó este contenido, te dejo una sugerencia de otro tema para que explores. No olvides compartir y seguirnos para más. Nos vemos en el próximo.